¿qué usted estuviera haciendo si usted no fuera juez? Mm, Sería cambiar el chip, ¿no? Para pensar en qué estaría haciendo. De todas maneras, como antes de ser juez yo ya estuve haciendo algunas cosas, eh, inmediatamente antes de acceder al sistema judicial, yo era vocero de la Comisión Duarte para la Defensa de los Derechos Humanos. Era un organismo defensor de derechos humanos que hacía análisis coyunturales para ver la situación de los derechos humanos en la región, en el país, cada cierto tiempo. Pero también trabajaba en los medios de comunicación. Era locutor de noticias y también hacíamos un programa como estilo del Gobierno de la Mañana, ¿no? Comentando bien temprano. Creo que el Gobierno de la Mañana no se había establecido como está hoy cuando ya nosotros habíamos comenzado una experiencia semejante en San Francisco de Macorís. Y ese programa todavía está vivo. Y creo que si no estuviera en este escenario, pues me movería en esos espacios y también en la academia, porque a la par con mi función jurisdiccional, siempre ha estado algún espacio para la actividad académica. Ayer mucho en las universidades y con instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Cámara de Diputados, otros organismos, el Tribunal Constitucional, que han organizado eventos, maestrías, diplomados. Y entonces eso me dice que ese sería el escenario donde yo estaría desenvolviendo todas mis actividades cada día. En realidad, mi familia creció con mi vida judicial, porque mis hijos son más jóvenes que mi carrera, prácticamente. De modo que eso hace que ellos, así como se dice que hay unos nativos digitales, ellos son nativos judiciales en términos de que cuando tuvieron, como dicen nuestros abuelos, uso de razón, ya veían a un padre que estaba involucrado en la vida judicial. Pienso que sí, de algún modo a ellos les impactaba, y cuando converso con mis hijos, con ambos, que se desenvuelven en escenarios muy diferentes, advierto algo que les es común, como por ejemplo, cosas que norman su vida, como la idea de lo justo, de lo correcto, de hacer las cosas en la forma de vida. Ellos están muy marcados por esto. Recuerdo un episodio con mi hija Anabel, que es veterinaria, y alguien le preguntó que por qué no estudió derecho como su padre. Y ella le dijo que lo que ella deseaba era estudiar una carrera que ella pudiera amar y respetar tanto como su padre ama el derecho. Y eso me llenó de gozo interior, ¿verdad? Mi hijo estudió Derecho, pero no ejerce el derecho, ¿no? Se ha ido a Estados Unidos, está allá. Tiene más contacto que mi hija, que está aquí con nosotros, porque mantiene continuamente, nosotros sabemos qué hace día a día, y allí lo que él está es trabajando en una empresa que hoy ya tiene una función gerencial, y eso igual. No tengo sobresaltos con él, no tengo miedos relativos, por ejemplo, a su comportamiento, porque pienso que todo lo que le podíamos dar se lo dimos, y ellos saben escoger el camino. Cosas diferentes, pero indudablemente se parecen mucho a su madre y a su padre. Bueno, la verdad es que uno las vive, pero desde fuera a veces las personas piensan que hay un nivel de sacrificio mayor. Si hay nivel de sacrificio mayor es por carga de trabajo en términos de volumen de asuntos que atender. Pero en relación con si el hacer del juez es difícil, no lo es. Sobre todo cuando usted tiene pasión por lo que está haciendo. O sea, está haciendo algo con lo que se siente satisfecho, y a menudo he tenido casos con los que digo, este paga todo el año, o sea, me da satisfacción. Recuerdo que compartí una experiencia de estancia en España con un amigo juez de Chile, y él me decía a mí, ¿tú crees que como juez debes solucionar todos los casos que te llegan?
y que esa es la manera de solucionar. Y digo, bueno, uno trata de, pero me dice, no, la verdad es que el oficio es un poco simbólico en términos de entender que el mensaje que te lleva a determinados casos a veces satisfacen las necesidades de justicia de una comunidad y no necesariamente hay que dar una sentencia en todos los casos. Y eso me ha permitido luego entender sobre todo la importancia de los mecanismos alternos de solución de conflictos que no terminan con una sentencia judicial, resuelven los conflictos, un poco pacifican las relaciones sociales, pero los casos más difíciles entonces tenemos la oportunidad de solucionarlos, dar una sentencia y sobre todo llevar el mensaje de aquello que es lo que da satisfacción en la labor de ser juez, que es el tema de hacer que en los casos los valores, los principios que la cohesionan la vida social se puedan ver realizados, se puedan ver reflejados. Y eso es lo que hace distinta la labor de los jueces a cualquier otra ocupación en la que la gente vive, quizás sirviendo algún tipo de interés con el que se siente conectado, y el interés de los jueces es la realización del derecho. La labor de los jueces se legitima a través de la verdad del derecho en la norma aplicada y la verdad en relación con la aproximación de verdad que uno logra alcanzar en la solución de algún conflicto que le ha sometido. Por eso, entonces, las satisfacciones son muy altas con relación a lo que implica darle solución a un conflicto y entender que el propósito de la justicia se haya alcanzado en la mayor medida posible, como dice Robert Allen. Esta idea de que un juez puede solucionar y ayudar a mediar a algo sin que llegue a un juicio. ¿No se supone que el objetivo es que todo vaya a un juicio? Bueno, el objetivo no debe ser eso. El objetivo debe ser solucionar los conflictos. Y a menudo una sentencia judicial puede conducir a que el que gana le saque la lengua al otro, o el que pierde, aunque el otro no pretenda, sienta que le ha sacado la lengua porque de algún modo se está burlando de mí por esa situación y el conflicto no estaría solucionado. Solo alguien perdió y alguien ganó. Pero en donde hay una composición entre las partes, donde hay arreglo amigable, y lo de amigable, ¿verdad? Es digamos, más vale un mal arreglo que un buen pleito, dicen, ¿no? Es una expresión muy utilizada en los ambientes judiciales y definitivamente es así, ¿no? Y el diseño del proceso penal actual, tal como está articulado, fue pensado buscando la política de alcanzar una mayor cantidad de negociaciones de los casos que aquellos que van a terminar con una sentencia judicial. De modo que ese camino tampoco es un invento de los dominicanos con la reforma procesal penal, sino que es un poco querer seguir el camino de algunas otras naciones. El ejemplo más cercano y más impactante es el de Estados Unidos, donde entre el 85 y 95% de los casos terminan en soluciones alternas. Entonces, por eso... Y esas soluciones son las soluciones de mediación, donde se juntan las dos partes y llegan a un acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol del juez en eso? El rol del juez es, de algún modo, estimular y facilitar que esos acuerdos se puedan realizar. Pero en realidad el acuerdo lo logran las partes entre sí. El juez es un facilitador, un mediador en ese conflicto. Incluso hoy se han establecido otras agencias, otras instituciones como la Casa Comunitaria de Justicia que hacen una labor de composición y de arreglo amigable en los barrios que están llamadas en el futuro de la justicia dominicana a jugar un papel importante. Lo que sí estamos convencidos, sobre todo en el caso de la justicia penal, es que pretender que todos los casos que llegan alcancen una decisión final es casi una labor imposible. Y esa no es digamos, una frustración, ¿no? Yo creo que la estrategia que se ha diseñado, como decimos, en las reformas procesales
del ámbito penal en toda América Latina, en Iberoamérica, en el mundo, las más exitosas están orientadas en ese sentido. Y entonces creo que estamos haciendo esfuerzos aquí, no al nivel que deseáramos, para lograr que se genere conciencia en ese sentido, que ya no solo esté en los actores del sistema, sino en los ciudadanos. Y creo que es una labor importante que la judicatura puede estimular y que los casos de mayor impacto, los crímenes más graves, sean los que ocupen el tiempo de los tribunales para darles un nivel de respuesta y de satisfacción a las necesidades de justicia de la ciudadanía. Hablemos de esos casos de alto impacto. ¿Qué impacto tiene un juez en su comunidad? El fallo de un juez, la declaración, el comportamiento, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, nosotros hemos tenido en mi propia realidad medios o procesos de mucho impacto en términos mediáticos, porque de pronto, incluso me atrevo a decir, que cuando apareció la cámara, la televisión en mi propio ámbito de trabajo, eso generó un impacto y la gente se comportaba de modo distinto en los tribunales cuando veía una cámara. Y eso hizo que esos medios entendieran que la mercancía o el elemento de mayor utilidad para ellos situarse en el mercado era lo que pasa en los tribunales. Y entonces la noticia judicial se convirtió en una mercancía para esos medios, y muchos casos con cierta particularidad se convirtieron en, digamos, un objeto de atención mediática por un tiempo y de mucha presión mediática sobre los actores del sistema judicial a cargo de esos procesos, al grado de, por ejemplo, comentar personas no muy profesionales, ¿verdad?, en un medio, dónde viven, dónde estudian los hijos de esos jueces para ir a plantearle allí lo que sus padres están haciendo. Y presiones de ese tipo. Recuerdo una experiencia muy grata que, teniendo un caso de mucho impacto en donde estudiaban en el colegio hijos de jueces, hijos de las personas implicadas en el asunto, en el caso, que era un caso de asesinato, nos manda a llamar en medio de ese tipo de discurso público, de narrativa en los medios de comunicación, la directora del centro. Y creíamos que iba por otro camino y me dijo, mire, lo envié a buscar porque quiero que usted sepa que aquí yo tengo a los hijos de los jueces, su hijo, su hija, y también tengo a hermanos de la persona imputada y tenemos de las víctimas también. Pero quiero que usted sepa que nosotros respetamos el trabajo que ustedes están haciendo y que nosotros creemos que ustedes están haciendo lo que deben hacer. Y la verdad, eso me llenó de mucha satisfacción. Entonces, la labor que los jueces hacen en sus comunidades es importante en conexión con cuál es el papel de la judicatura, cuál es el papel del órgano jurisdiccional, sobre todo en un Estado constitucional de derecho, que es hacer posible que los principios básicos sobre los que está estructurada la organización política, jurídica y social se lleven a cabo y se realicen. Los jueces no podrían buscar impacto en los medios de comunicación. El juez no puede manejar ni está llamado a manejar un caso de tal manera que sea un instrumento de escalamiento en la carrera judicial, por ejemplo, lograr promociones. La satisfacción del juez es lograr que el derecho se realice, es decir, el derecho para solucionar el caso concreto. Y entonces, en ese sentido, la satisfacción viene dada por lograr el concretar el sentido, el espíritu de la norma, de los principios que entran en tensión, que están en juego en ese caso, y aplicarlo, porque eso hace que la sociedad entonces pueda sentir mayor o menor confianza en la actuación del sistema judicial. Cuando sienten que el juez no está conectado con intereses temporales, inmediatos, facciosos de grupos, sino que está trabajando por su leal entender
acerca del derecho, de cuál es la política de la ley, entonces la gente va teniendo confianza y el conflicto más estruendoso, hay la certeza de que va a pasar el ruido y las cosas volverán a su nivel y la gente mantendrá la confianza en las instituciones. Yo creo que de algún modo mi propia vida me hace pensar que eso es así, porque tengo 32 años en la judicatura, en el ejercicio de la función jurisdiccional en el ámbito penal, y he pasado tormentas, momentos de presión mediática de organizaciones de la sociedad civil que de algún modo reclaman que haya un resultado en un sentido u otro. Y la función judicial es, como se dice, contramayoritaria. Y esa es la garantía de la justicia en un sistema democrático. El hecho de que la minoría pueda sentirse segura igual que la mayoría. El juez no puede pretender definir estrategias de actuación vinculadas a ser simpático, por ejemplo, con determinada corriente o la corriente mayoritaria, ¿no? Ya en el Éxodo, en las Sagradas Escrituras, había algo así como no sigas como las voces de las mayorías para hacer el mal. Y yo creo que eso es lo que hay, es, ¿no?, lealtad a los principios, a los valores que están consagrados en el orden jurídico del Estado, que expresan, digamos, la idea del derecho, del tiempo en que nos ha tocado vivir y nos ha tocado ejercer como jueces. Eso es lo que hace que primero podamos estar tranquilos e irnos a dormir después de dar una decisión y esperar que el efecto de la decisión que creemos correcta se produzca. Después, siempre el único modo de evitar que eso pase, esas presiones, es no ser juez. Pero si se es juez, si se tiene el sentido de responsabilidad y el posicionamiento del juez en medio del conflicto, que no es el de una parte, definitivamente va a haber esos momentos de tensión, pero uno sabe que la calma va a venir después y que eso va a contribuir a consolidar la vida social, fortalecer a la institución de la judicatura y todas las instituciones públicas, el Estado de Derecho, porque la gente va a pensar que las cosas ocurren como deben ocurrir. Y obviamente se sabe que somos falibles y por eso ha sido diseñado el sistema de tal modo que hay recursos, hay a dónde ir, a otra puerta cuando se está insatisfecho con lo que un juez decide. Lo que sí tiene que hacer el juez es estar claro en que él, en sus manos, está todo el poder que el Poder Judicial tiene para decir el derecho en un caso. No es que yo voy a decidir para que esto lo arregle el otro tribunal. Es que mi decisión tiene que ser la mejor. Tiene que ser una decisión de calidad. Tiene que responder a todas las peticiones, a todas las pretensiones de las partes y tratar de que sean respuestas satisfactorias y que lleguen oportunamente. Y ahí viene el tema de la mora, ¿verdad? En la medida en que hay demasiado presión de trabajo, la capacidad material del sistema para procesarla con la idea, por ejemplo, de que todo termine en una sentencia, hace que probablemente sea frustratorio para el juez y para la misma sociedad. Por eso creo que hay que promocionar esos mecanismos alternos, pero definitivamente lo que hace que el juez juegue un papel, el que está llamado a jugar en la sociedad, es que comprenda cuál es su rol, su posicionamiento. Luigi Ferrajoli, un autor italiano que de algún modo ha impactado mucho a nuestra generación, autor de Derecho y Razón, de obras como El fundamento de los derechos fundamentales, siempre ha dicho, no hay mayoría, incluso aplastante, capaz de hacer verdad lo que es mentira o hacer mentira lo que es verdad. No es posible que la culpabilidad de alguien se decida por el consenso que hay en la opinión pública acerca de que debe ser culpable. No, es la certeza íntima, explicable y justificable que el juez tiene acerca de que esto pasó de este modo,
lo que puede permitir que se dé la decisión justa y la decisión correcta, ¿verdad? Que son siempre aproximaciones. Por eso la íntima convicción del juez no desaparece, pero es un poder de libre decisión, pero no me da la ganario, no es lo que yo quiera, es lo que yo debo hacer en presencia de unas verificaciones y de unas constataciones que como tales son demostrables. Sí. Magistrado, ¿qué usted le diría a una persona, a un abogado, el cual esté pensando en ingresar a un programa de aspirante a juez? Bueno, un abogado pide a los tribunales, un fiscal le pide a los jueces y un juez hace posible que el derecho se realice. El juez es el que tiene, Luigi Ferrajoli, al que mencioné, ¿verdad? También habla de las garantías y de unas garantías primarias y unas secundarias. La garantía de los derechos la establece el legislador y el constituyente, pero hay una garantía secundaria que está en manos del juez, que es la de decir cuál es la consecuencia de no hacer lo que la ley manda hacer o de actuar en contra de lo que la Constitución y las leyes mandan. Y esa es la labor trascendente que tenemos los jueces, que tienen los tribunales. Hacer posible la protección efectiva de los derechos, de la dignidad de las personas. Hacer posible que la seguridad jurídica que nace de lo que es predecible a partir de las normas, de los principios y valores del ordenamiento jurídico, se realicen. Entonces, es ahí, no es un tema de que yo voy a ser juez para tener poder, porque eso no es lo importante. Lo importante de ser juez es poder identificarse con el rol que le corresponde jugar. Y ese nivel de sensibilidad por los propósitos de un orden constitucional, de un sistema de normas y de principios, es lo que puede hacer que valga la pena ser juez. Muchos amigos decidieron ejercer, contemporáneos míos, e incluso exhiben muchos más bienes que los que puedo exhibir en términos materiales, en términos de comunidades, de comodidades y de cosas. Pero en términos de satisfacción por lo que estoy haciendo todos los días, yo no sé si puedan sentir igual. Y no está conectado con las pleitesías que la gente pueda tener con el tratamiento del honorable magistrado y esas cosas, sino con cada vez que en un caso pienso que la idea de justicia que tengo se ha podido realizar. Magistrado, yo no tengo palabras para agradecerle que usted se tome este tiempo para compartir su testimonio, su experiencia dentro de lo que es ser juez. Yo lo que quiero es que podamos comunicar el valor que tiene. Mire, como usted dice, hay otras profesiones que hubieran sido más lucrativas y hubieran sido más sencillas. Y yo creo que uno se pregunta, oye, ¿para qué uno va a pasar tanto trabajo en esto? Y si uno no lo escucha de ustedes, la satisfacción que da la justicia al día, la satisfacción que da el saber que uno hace la diferencia y el escuchar historias las cuales le, digamos, devuelvan la fe a uno. Mira, me he movido en muchos círculos profesionales y a menudo oigo hablar muchas cosas de objetivos vinculados a los éxitos materiales, económicos, pero pocas veces he visto el nivel de pasión que hace que un compañero me llame a las 11 de la noche o a las 12 o a la 1, pensando que estoy despierto, para contarme que encontró una jurisprudencia o una solución determinada a un caso. Y él está viviendo algo que le apasiona. No es que me van a pagar horas extras, es que estoy viviendo eso. Y la verdad es que la República Dominicana hemos tenido la dicha de asistir y de vivir en un tiempo de grandes transformaciones, donde hemos superado
legislaciones, todavía tenemos el Código Penal por ahí, ¿verdad?, en debate en el Congreso Nacional, pero hemos tenido reformas trascendentes que nos ponen a nosotros en las manos la oportunidad de contribuir a la construcción del Estado de Derecho que proclama la Constitución, de garantizar que haya una justicia confiable, independiente, y que la gente sienta que le da una respuesta en tiempo oportuno. Ese es un desafío que está en construcción, que estamos en pininos todavía, pero tenemos la oportunidad de hacerlo y yo creo que eso es algo que si usted, estudioso del derecho o estudiosa del derecho, quiere buscar un ámbito desde el cual servir y servir con libertad, porque lo que pasa es que yo quise estudiar derecho precisamente porque me pensaba a mí como alguien que no me gusta estar en un escenario donde yo lo que hago es obedecer órdenes. Y si hay un espacio donde hay libertad para decidir, no libertad, como decía, desde el punto de vista de hacer lo que quiero, sino de hacer lo que debo, de hacer lo que se aproxima a mi idea de justicia y de lo correcto, es el ámbito jurisdiccional. Ahí no hay jefes, no hay alguien que tenga el derecho ni la potestad de poderme llamar para que haga las cosas de este o aquel modo. Es una decisión libre. Es que yo estoy frente al caso y yo tengo el poder de hacer posible lo que yo creo que es correcto y lo que el caso me dice que resulta correcto. De modo que creo que ese es el principal aliciente o catalizador que yo puedo darle a las personas que pudieran pensar en ser jueza o juez para que se animen a querer vivir esta experiencia. Porque creo que realmente es muy satisfactoria. No es solo eso que genera una idea de tensión y que los jueces van a morir de estrés, ¿no? Es verdad que existe por volumen de trabajo y de cosas, pero también hoy hay muchas herramientas para poder manejar con mecanismos y modos más inteligentes esos altos volúmenes de asuntos y poder planificarse y tener objetivos estratégicos hacia dónde ir. Y creo que lo estamos haciendo.